Muy bien, continuamos con la segunda mesa en esta jornada Maggi. En esta oportunidad, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura e historiadora Ana Ribeiro, el docente y escritor Hugo Achúgar, el dramaturgo Mauricio Rosenkopf y el periodista y escritor Pablo Cohen conversarán sobre la incidencia de Maggi en la cultura y sociedad uruguaya desde sus múltiples facetas, como abogado, periodista e impulsor de proyectos culturales innovadores y originales. La mesa contará con la participación, con moderación activa, del periodista Emiliano Cotelo, a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Buenas noches, gracias a todos. Vamos a charlar a lo largo de la próxima hora en una dinámica que espero se parezca a la de las tertulias, teniendo en cuenta justamente cuán importante fue para las tertulias en Uruguay Carlos Maggi y cuánto fue para nuestra tertulia, la tertulia de En Perspectiva, Carlos Maggi. Además, acá tenemos por lo menos 2 integrantes asiduos de esas mesas. Hugo ha sido invitado en más de una ocasión, bueno, y Pablo es gran amigo y conocido. Vamos a ir por ese lado. Cada uno irá poniendo su énfasis. Se hablará del dramaturgo, del periodista, del ensayista, del abogado, del apasionado de la historia, tal vez también del empresario de la construcción, del docente, del autor de letras de canciones, del guionista, del director de cine. Yo en particular voy a ir en más de un momento por el Maggi, hombre de radio. Veremos, escucharemos qué ángulo elige cada uno, qué faceta elige cada uno. Pero para el arranque yo quiero pedirles que cada uno de ustedes me cuenten de qué manera se vincularon con Maggi. No sé cuándo lo conocieron, cómo lo conocieron, qué tipo de relación tuvieron con él. En una respuesta rápida, así quienes están acá se ubican, digamos, en cada uno de los panelistas. Ana. ¿Yo? Sí, obvio. No veo por qué, pero bueno. Bueno, era 1998 y yo comenzaba a escribir para el diario El País, lo que luego se conoció como Los Tiempos de Artigas, que salió en 6 tomos con el diario, con ilustraciones y demás, y luego se convirtió, en un segundo luego, se convirtió en un libro. Y el diario El País había hecho una apuesta muy loca conmigo porque yo no era muy conocida todavía, había ganado algún premio, había escrito algunos libros, pero nada demasiado fulgurante. Y me preguntaron en la segunda reunión, era un proyecto importante y para mí era muy importante haberlo aprobado, si yo tenía inconveniente en que Maggi fuera el supervisor general de la obra. Y me lo dijeron con mucho miedo de que yo me ofendiera. Y en realidad a mí me pareció absolutamente lógico porque era una apuesta muy rara y había que renovar un libro que había sido emblemático 50 años atrás. Así que lo entendí bien y dije, ningún problema. Entonces me pasaron el teléfono, lo llamé por teléfono, le expliqué, digo, mire, doctor Maggi, usted y yo. Entonces me dijo, bueno, querida, vamos a vernos en el diario El País el día tal. Entonces yo llegué y él estaba con Miguel Álvarez Montero. Pero yo no sé a quién esperaba, si a una señora mayor y muy gorda o qué pasó, pero no, él estaba ahí, yo me senté y hablábamos, y él seguía con aire de que esperaba a alguien. Hasta que en determinado momento Miguel Álvarez Montero dijo, bueno, Ana, y él hizo así, dijo, tú sos Ana, y ya hacía 5 minutos que hablábamos, del tiempo, de la lluvia, yo qué sé. Entonces fue muy gracioso eso, se volvió a parar, me volvió a saludar. Y el diario pensó que yo quedaba en situación de subalternidad respecto a él a partir de ese momento. En realidad ambos quedamos en situación de anarquía. Y fue fantástico, nunca jamás me cuestionó nada. Y simplemente yo le daba cuenta de todas las cosas. Y probablemente la cosa más linda que me dijo y que me enseñó fue que en el segundo tomo, porque nadie nunca me hizo esa crítica, pero el primero es espantoso comparado con el segundo y los que vinieron después. Empecé muy débil, empecé muy mal. Y muy ordenada y muy modosita empecé. Y en el segundo largué la chancleta. Pero ese largar la chancleta fue
Maggi, sabe que tengo que contar el sitio de Montevideo ahora, ¿no? Y encontré 2 documentos lindísimos. Uno escrito desde adentro del sitio y otro desde afuera. Y mi idea sería, si tuviera tiempo y capacidad, cruzar los 2 diarios. Uno era el diario de un sacerdote, el otro era un diario escrito de adentro, casi con sentido, el de Acuña de Figueroa. Digo, si yo cruzo los 2, sería espectacular. Digo, pero no puedo, no hay nada escrito sobre eso. Es como navegar en el océano con una cáscara de nuez. Y me dijo, por mail, queridita, te voy a pasar la consigna de mi familia, Fate Capace. Entonces yo escribí Fate Capace, lo pegué en la pared así arriba de la computadora y bueno, y me hice capaz. Y lo hice. Entonces a partir de ahí, nada, fue maravilloso. Fue mi amigo hasta el último día de su vida. Fueron 20 años maravillosos de amistad. Y 20, ¿hice bien la cuenta o menos? Estoy exagerando, ¿no? Por ahí. A mi favor. Sí, no. Bueno, el caso es que a partir de ese momento lo seguí consultando no sobre los libros, sino sobre todas las cosas de mi vida y bueno, me hace mucha falta desde entonces, porque lo hacía con mucha sabiduría y mucho respeto y bueno, así empezó todo. No nos separamos nunca más a partir de ahí. En el caso del ruso, creo que fueron un poco más de 20 años, ¿no? Sí, parece que fuera ayer. Y bueno, ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? mira, por el año 58 más o menos yo paraba en un boliche que estaba frente a la sede del galpón. En la esquina estaba el galpón viejo, techo de zinc y con unas pulgas inquebrantables hasta su... ¿Otro qué? Otro micrófono. ¿De qué medio? ¿Prensa libre? Y en el boliche era la reunión de la Asamblea Verdadera, estábamos ahí en el boliche, estábamos hablando del teatro popular y todo eso, y cómo repartían entradas a los sindicatos, y los sindicatos no iban. Y a mí se me ocurrió decir, antes de correrme para el mostrador, que es mi sitio, y le digo, decime una cosa, todos los carnavales, todo verano, cada 10 cuadras en los barrios levantan un escenario, ¿por qué no van ahí? Entonces, eso quedó prendido. Como a las 2 hubo una asamblea, yo estaba en casa, eran las 2:30, 3 de la mañana. Golpean, como si fuera un anticipo. Fieramente. Entonces, me levanto, abro, ahí con todo, y aparece Ulibe y Derby Vila, que me dice... ¿Apareció un qué, ruso? ¿Quién ¿Aparece apareció? un qué? No te entendí yo. ¿Aparece un qué? Ulibe y Derby Vilas. Ah, perfecto, dale. Pero, Yo estoy media sola. pero se supera. Entonces, cae Hugo Ulibe y Derby Vila y me dice, mira, se probó una hora. ¿Qué hora? Mira, tiene que estar lista en 15 minutos. La murga esa que va... Entonces, el otro día nos juntamos y digo, no, mira, en 15 días, mira, la idea es que sea una murga, va y adentro se desarrolla una hora, pero en 15 días nos llegamos a que hace falta, y las letras. Entonces, había un abogado que requechaba en la radio, mirá de dónde le viene, en un programa que se llamaba La Cachada Deportiva, que era un clásico. Entonces tenía que ir él al estadio, iba, le cubrían los gastos, la garrapiñada, y después tenía que pegar la vuelta a la radio porque ese mismo día tenía que meter las letras para audición. Entonces nos juntamos. Pero hasta ese momento no lo conocías. Y era una buena manera de conocerlo. Y ¿Lo entonces, conocías de la radio? ¿O no? Porque él al aire no salía. Él, digamos, desde el punto de vista nuestro, vos y yo, él sale al aire a partir del momento que estamos en la tertulia. Mirá qué contento queda.
Entonces, claro, empezamos a hacer, y bueno, y las letras, y a partir de entonces dijimos, bueno, esto, empezamos con esto, vamos a terminar con ópera. Después la cuento, porque terminamos en ópera. Entonces, y hacía unas letras con una, y ahí empezamos a trabajar juntos y no teníamos una empatía impresionante en todos los planos. Y me acuerdo de alguna. ¿Vas a A cantar? la Morgan le pusimos. Voy a cantar, sí, señor. Pero antes cubro los 2 minutos porque esto se parece. Estos son 2 minutos un poco largos. A la crónica del hachero en Pelo Duro que terminaba diciendo, y perdonar la falta de ortografía, pero estoy muy apurado. Entonces, a la Morgan le pusimos Laborante de la Draga, nos auspiciaba un vino que agotó, que por eso desapareció hoy, que se llamaba Vinos Busí. Y entonces tenías que ver a Juber Salcedo, vestido de murguista, todo ahí, yo qué sé qué, diciendo estos versos. Y por no seguir aquí metiendo el dedo en la llaga, Laburantes de la Draga y el rico vino Busí cantarán como Dios manda un cumplé que dice así. Entonces, ahí quedaron las letras. El Kiki Almada hizo las letras. El que entraba con redoblante era el chiquito Rosselló, que había sido 3 veces campeón sudamericano de peso mediano y ligero. Oíme, teníamos un plantel que te lo voy a decir. Hasta el padre de la intendenta estaba, que no sabía todavía qué iba a hacer. Y entonces, te cuento esto porque a partir de ahí se dio un tuya y mía, que es muy, muy largo y por momentos para mí se me hace emocionante contarlo porque después quería contar algo que me pasa en las tocas. Ahora que están los hijos, y fue un reencuentro y los nietos y todo eso. Y entonces... Pero no cantaste, queda para después. Bueno, Para la retirada. esa entrada que se mandaba arrancaba con el redoble del Chiquito Rosselló y entonces se cantaba una frase que se hizo muy popular y que se sigue cantando, que decía, ay pueblo, la canción del diputado, ay pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor. Y ahí entraba el redoblante. Después la sigo. Pablo, ¿tu historia, tu vínculo, tiene tanto color como este? Imposible. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Primero es un placer estar acá, en esta mesa de gente que quiere tanto a Carlos y a la que Carlos quiso tanto. Es un placer estar en esta actividad. Es muy emocionante ver a los hijos, que eran la razón de la existencia de Carlos, a los nietos, por los que Carlos se derretía, y a gente a la que Carlos adoraba, no puedo dejar de decir esto, como Ida, como Estela. Yo conocí a Carlos gracias a un querido amigo y compañero de liceo, Juan Arrillaga, que está por ahí. Primero vino a dar una charla informal. A él no le gustaban las cosas ni intelectuales, ni solemnes, ni formales, ¿no? Al Liceo Francés, a la biblioteca. Yo lo único que recuerdo, porque éramos chicos, es que habló mucho de la luz eléctrica. Él decía, chiquilines, imagínense qué harían sin luz eléctrica. Y todos nos miramos como diciendo, está borracho, no sé. Y ahí empezó todo un razonamiento genial. Y habló sobre la importancia de la cultura y de la luz eléctrica. Muchos años después, antes que yo empecé a trabajar en el diario, en Tenfield, en fin, en Perfil, cuando trabajaba en Búsqueda, ya mi amigo Juan me lo presentó de otra manera y de una manera muy natural e inesperada nos hicimos íntimos amigos. Hasta el día de hoy lo extraño todos los días. Es muy fácil y muy difícil hablar de él. Es muy difícil para mí hablar de él sin emocionarme. Al mismo tiempo siento la responsabilidad de abarcar un poco, por lo menos la mitad de las facetas. Fíjate que terminás con la ópera del ruso. Empezás en el medio tenés la carta orgánica del Banco Central. A mí me contó de unas anécdotas extraordinarias respecto a cuando escribía horóscopos. Porque uno tiene que escribir todo, ¿no? Los guiones de sus libros y los horóscopos. Y también me quedó muy grabada una cosa, como última acotación respecto de esta relación y de cómo lo conocí, que me dijo una vez Emiliano,
en que lo entrevisté hablando de Onetti. Él era íntimo amigo de Onetti, ¿no? Como fue íntimo amigo de Flores Mora y de otra gente, pero no le gustaba sacar cartel con eso. Entonces él me dijo, jamás hubiera prologado una obra de Onetti porque no me gusta chupar rueda. Eso de ser amigo de Gardel, de estar al lado y de mirarlo cuando canta, no es lo mío. Entonces antes de terminar esta intervención, le quiero pedir perdón al cielo, estoy seguro de que nos va a perdonar, y más tratándose de un homenaje estatal, porque todos sabemos que aparte de socialdemócrata era un poco libertario, no le gustaban los homenajes, pero estoy seguro que nos va a perdonar a todos y la relación con él nació de una manera inesperada, se desarrolló de una manera inesperada, gracias a Juan, y como uno se va de la vida con tesoros afectivos más que con méritos laborales, no tengo palabras para, espero tenerlas más tarde, para evocar lo que fue esa relación, la riqueza de esa relación con esta persona divina. Hugo, tu caso. Sí, a ver, no es fácil que largue el micrófono, pero lo hizo. Bueno, en mi caso es medio, no por casualidad, pero no fue programada ni nada. Tiene que ver con un español que dirigió una de las obras de Maggi, Pepe Struch, que hizo en su momento le hicieron un reportaje y dijo, no se puede hacer teatro ni escribir teatro sin estar adentro de una compañía de teatro o estar en un teatro. Y entonces yo me metí de pinche en un teatro que dirigía Rubén Castillo, el Teatro Libre en el Palacio Salvo, y en donde habían personajes fabulosos que seguramente Mauricio conoció. Eugenia Dumnova, una mujer espectacular que movía la escena montevideana. Y bueno, ahí empezó Delfi Galviati, una cantidad de gente. Y un día, entonces yo estaba ahí acomodando gente cuando entraban, ayudando a Eugenia Dumnova a armar la escenografía, etc. Y un día entra Maggi, creo que estaba Enrique Almada, si no me confundo, y para escribir, para presentar noticias de la aventura del hombre. Y fue así, es decir, yo creo que él no se dio cuenta que yo existía, pero yo sabía que él estaba allí. Entonces, mi primer encuentro es que estuve al lado de él, mirándolo, de un tipo que en mi generación habíamos visto el Patio de la Torcasa, habíamos visto la trastienda, esperábamos a las 2 de la mañana que en El País saliera la primera impresión a las 2 de la madrugada para leerla, etc. Y Maggi era una maravilla, ¿no? Era un referente. Creo que al final, cuando pusieron la obra, creo que alguna vez me dijo algo, pero directamente no. Después, es como una historia en varias décadas. Después vino algo que me parece formidable, que es Capítulo Oriental, ¿no? Que fue un aporte mayor a la cultura que hizo Maggi. Y bueno, y allí que participó Ida, porque escribió también Capítulo Oriental y demás, Maggi eligió para que yo apareciera en uno de los números, cuando éramos los novísimos, y me metió en uno de los capítulos orientales. Pero en realidad el acercamiento mayor con Maggi, yo era un lector, un ávido seguidor de él
Bueno, la generación de Maggi, del pibe, era la generación de todos maestros y de gente que uno no chupaba rueda, pero sí aprendía, y aprendía mucho, ¿no? Es decir, Ángel, Maggi, Carlitos Real de Azúa, todo ese grupo, y ese grupo maravilloso, porque estaba Capítulo Oriental, y estaba en la enciclopedia, y estaba en los teatros, y estaba... Bueno, todas esas cosas. Y al final es cuando vuelvo del exilio y me empiezo a encontrar con Maggi en distintos momentos y a tener, no una amistad, pero sí conversaciones donde él como me ayudaba a sentirme bienvenido y a sentirme más seguro de regresar al país. Y eso fue para mí muy importante. Y el último encuentro, ya hacia el final, pero creo que acá está Marco, que sabrá cuánto de cerca estuvimos, pero me acuerdo porque Marco recibe el premio Figari y entonces yo me le acerco a Carlos y le digo, perdón, ¿usted es el que dicen que es padre del artista? Y Maggi, que era el humor puro, ¿no? Lo agarró y lo siguió y bueno, y estuvimos justo en Venecia, cuando Marco va a Venecia, y estuvimos en la muestra y estuvimos en el almuerzo de festejo y bueno, y eso fue 15 días antes de la muerte de Carlos, pero hasta allí yo sentía el afecto y el apoyo y el decirme, Hugo, no importa que te critiquen, seguí haciendo. Y eso era ir para adelante, que siempre fue lo que hizo Carlos. No sé si es lo que querías, pero... Mi vínculo con Maggi es muy largo y viene de familia, diría, a partir de la amistad que tenía mi padre con él. Desde esa relación, desde conocerlo casualmente en casa o en reuniones a las que yo iba acompañando a mi padre, después vinieron distintos momentos y distintos hitos. No voy a hacer todo ese recuento largo. Sí voy a resaltar lo que implicó el periodo de 14 años, concretamente, de la tertulia, ¿no? Cuando en el año 2001 lo llamé para invitarlo a ser parte de un espacio nuevo que estábamos creando dentro de En Perspectiva, no lo dudó ni un segundo. Aceptó al instante. Era un formato que no existía en la radio uruguaya, pero él se animó, y claro, es obvio por qué se animó, porque, como se ha dicho tantas veces en estos homenajes y seguramente se dirá acá, Maggi era un hombre esencialmente abierto a la innovación y a los desafíos. Esa era quizás una de sus características fundamentales. Pero además, claro, porque de tertulias, de las de verdad, de las originales, de los cafés de Montevideo, él conocía, y mucho, a partir justamente de sus encuentros de tantas noches durante tantas décadas con los nombres más prestigiosos de la cultura de nuestro país, en particular los que le dieron forma a la generación del 45. Aceptó de pique, fue miembro fundador y estuvo en la tertulia hasta su último día. Varios de ustedes deben conocer ese detalle anecdótico, ¿no? Maggi fallece vistiéndose, preparándose para venir a la tertulia de ese viernes, ¿no? Y destaco, por ejemplo, que en esos 14 años Maggi fue el menos perezoso de todos. Siempre que manejamos la idea de una emisión desde exteriores, él levantó la mano y estuvo dispuesto. Ya fuera en Montevideo, ya fuera en el interior, en el departamento más alejado, allí iba Carlos. No faltó nunca en esas movidas. Siempre acompañó, entusiasmado.
Y eso también tiene que ver con el vínculo, porque eso nos permitió a los integrantes del equipo, otro de los privilegios de esos años, de esos 14 años, compartir con él largas conversaciones antes y después de la salida al aire, en el almuerzo, en la cena, en el auto, en la ida, en la vuelta. Entre las anécdotas de esa peripecia, recuerdo, por ejemplo, que vimos, ¿se acuerdan del Mundial de Brasil? ¿Se acuerdan del partido Uruguay-Inglaterra, el de los goles de Suárez, aquel partido épico? Bueno, lo vimos con Carlos y con Juan Grompone en una habitación de hotel en Paysandú. Habíamos llegado contrarreloj en el ómnibus, en la van que nos llevó para... La tertulia era el día siguiente, pero para estar frente al televisor a la hora que empezaba el partido. Fue una cosa muy sólita, ¿no? Ver ese partido con Maggi y con Grompone. ¿Qué tal? Bueno, pero de eso seguramente hablaremos con Ana y hablaremos con Mauricio de esa tertulia, de las tertulias, de eso tan querido para él. Yo quiero ahora que en esta charla que estamos teniendo y en la que yo me meto cada tanto, vayamos sí al foco que cada uno de ustedes haya elegido de todo este multifacético Maggi para comentar con el público, ¿no? De nuevo, en una intervención breve para que después esto vaya girando. Te doy de nuevo la palabra a ti, Ana. ¿Qué decís? Bueno, yo lo que digo, porque hemos hecho algunos encuentros sobre Maggi y yo no querría repetirme y contar algunas cosas que están colgadas en la web de la tertulia y que son muy lindas, las recomendaciones que me dio para ser una tertuliana eficaz y todas esas cosas que creo que ya están. A Álvaro Unchaín le encantaron. Sí, lo puso ayer ayer, en ¿no? una nota y yo agradezco mucho a Álvaro, que no sé dónde anda ahora. Allá. Y también creo que ya conté cómo era irme a almorzar con él y con Williman después de la tertulia todos los viernes y era realmente espectacular porque Williman caía dormido a la hora exacta, estuviera diciendo lo que estuviera diciendo, porque entonces y caía así, ¿no? Y 15 minutos después, Maggi y yo quedábamos hablando bajito y él se despertaba de vuelta y retomaba exactamente donde lo había dejado. Es lo que te digo, querido, y seguía la frase. Yo decía, pero ¿qué hilo cerebral resistente hay? Porque en el medio el sopor de la jarra de vino le atacaba así, 15 minutos. Era maravilloso. Así que todas esas cosas yo ya las he contado. Pero esa y me quedé esa es una pensando, etapa de la vida de Carlos, ¿no? es una etapa. El dúo con Claudito. Con Claudito. Claudito. O sea, dentro de su presencia de 14 años en la tertulia hay un periodo que es Sí. el del dúo, Con Claudito. el pibe Claro, y que era una Claudito. cosa como para un plato servido para las murgas, hacer una broma en la temporada, porque que cada uno se llamara Carlitos y Claudito y andaban frisando los 90, los 80, era una cosa maravillosa, ¿no? Además aquellos sombrones grandotes los dos, sobre todo Williman, que decía buenas tardes y se movía el oleaje de Punta Carreta, aquella voz que tenía, era una voz portentosa, una caja de resonancia como nunca vi otra. Ojo, después el dúo fue trío, ¿no? Sí. Es cierto. El ruso que estaba en otra tertulia En pasó otra a la de los tertulia viernes. pasó por ahí. Pero bueno, yo pensando en esta jornada de hoy, me hice esta pregunta a mí misma, ¿no? ¿Qué balance podemos nosotros hacer de toda esa diversidad que Maggi era? ¿Y cómo fue que ese hombre, tan amable y aparentemente tan a favor de todas las cosas, fue una figura fundamental de la generación del 45, que siempre pasa por ser la generación crítica, la generación amarga, esa que parece que ninguna otra generación supera en claridad de su definición, en tanto tanda generacional de intelectuales de fuste, y que ninguna otra supera en cuanto a no se puede eludir la generación del 45, ¿no? Y me encanta que esté Ida acá para poder hablar de eso. Entonces, ¿qué fue Maggi en realidad en esa generación? ¿Y qué papel cumplió? Y personalmente, ¿cómo se ligó él con eso? Entonces, encontré una pieza lindísima que capaz que, aunque sea un poco larga, puedo leer, que es un artículo que escribió Emir Rodríguez Monegal, ya que lo hemos estado homenajeando también en sus fechas redondas, en una revista en el año, repito, 1966, en donde Maggi está estrenando La Gran Viuda,
en el 61, y Emil Rodríguez Monegal escribe un artículo sobre él y recuerda lo que dijo como declaración escrita con motivo del estreno de esa obra, y se presenta a él como autor teatral. Porque el Maggi de las tertulias, ese que entraba como un divo al restaurante con Williman y conmigo, ese que atendía el consultorio en el bar de la esquina de la radio junto con el ruso, y ahí había cola de gente para preguntarles, recibir autógrafos, ese Maggi que tuvo la fama grata de la tertulia, de la radio y de la sabiduría pública reconocida a nivel popular, no condice o no es reconocido por parte de esa gente que lo alababa como el gran autor teatral que para cualquier inventario intelectual de este país Maggi fue por sobre todas las cosas. Entonces, lo que yo me pregunté es, ¿qué pasó con Maggi con la fama? Porque a él no le gustaban los oropeles, ¿no? Hoy capaz que hasta se enojaba un poco. Como estamos al aire libre, estaría tranquilo. Pero si le venían a poner una cocarda, salía corriendo y además tenía actitud de por favor, esas ridiculeces, ¿no? Entonces, bueno, salvo cuando aprovechaba la circunstancia para ponerle un toquecito de humor, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces pasó que alguien Exacto. estaba elogiando algo que él había dicho o él se hecho burlaba. y Carlos miraba así con esos ojos pícaros, hacía como una pausa y agregaba, siga, siga. Tal cual. Entonces yo he pensado, bueno, a ver, ¿qué pasó con este hombre y la fama? ¿Quiso o no quiso ser famoso? Eso no es la fama un objetivo en él. ¿Qué es lo que pasó? Entonces empiezo por esto y voy a tratar de leer lo más rápido posible. Se presenta, Maggi dice, yo señor soy de Montevideo. Nací acá hace 38 años y viví en La Guada, en El Cordón, en el centro, en Malvin, El Pocitos. Pasé días de verano por casi toda la costa, pesqué unos cientos de pejerreyes, trabajé en una oficina pública. No creo que nada de esta ciudad me sea ajeno. También, hay justo decirlo, trasnoché en el Café Metro, en rueda de intelectuales inéditos, fui titulero de diario, cronista, redactor de Acción, me ocupé de historia, leí algo de filosofía, publiqué 2 o 3 libros, gané concursos, van 3 épocas en que colaboro con Marcha. Fui jugador de las divisiones inferiores del Club Atenas, aunque confieso, me hubiera gustado más ser Juan Alberto Schiaffino. Como todos, estudié abogacía. Escribí audiciones de radio y los libretos de los risatómicos. Cobré 20 veces más de lo que establecía el laudo por escribir eso. Hace unos años logré liberarme de esta sacrificada manera de multiplicar los panes y por ahora contengo la tentación de sentirme rico sirviendo a la televisión. Se parece demasiado a la literatura, sin serlo. Me conformo con recibir 1/10 de los honorarios que marca el arancel de abogados estando en el Banco República. Y en uso de este privilegio me fueron quedando ganas de escribir La Trastienda, La Biblioteca, La Noche de Los Ángeles Inciertos, que se estrenaron en los últimos 3 años. O sea, reconocía que como empleado público hacía su fruto de tiempo libre. También dentro de todo esto también he escrito esta Gran Viuda para la cual él estaba escribiendo la presentación del autor. Usted debe saber, señor, que los autores, los que como yo no están enfermos de anormalidad ni de genio, son en buena medida el mero reflejo del medio en el cual viven. Por eso cuando la obra que va a ver en este teatro a usted le resulte buena o mala, seria o superficial, agradable o aburrida, piense que en cierta medida eso se debe a mí, pero también a usted, porque usted contribuye a que Montevideo sea Montevideo. A los ingleses les pasa lo mismo, le advierto, aunque allá sí, allá tuvieron tiempo para darse cuenta de que eran ingleses. Sucede que también la autenticidad es una larga paciencia, con lo cual le estaba diciendo a los uruguayos que siguieran teniéndola. Me detengo acá y agrego esto. Hubo un Maggi muy irónico por la vía de la amargura al comienzo de su definición como integrante de la generación del 45. Un Maggi muy cáustico, que se fue endureciendo con la vida, entre otras cosas cuando la fama y casi la bandera de la generación del 45 se le fue otorgada más a Benedetti que a él. Él seguía ganándose el pan con lo que fuera y divirtiéndose con lo que fuera. Y él seguía aferrado a los partidos tradicionales mientras Benedetti estaba en una
vereda en la cual era mucho más fácil ser generación cáustica. Así que él quedó a media agua entre una cosa y la otra. Y el endurecimiento de Maggi, curiosamente, lo hizo un hombre mucho más paciente, mucho más dulce de lo que había sido al comienzo. Hugo, ¿querías agregar algo sobre eso? ¿Me hacías una señal? Ahora redondeo, termino, Hugo, y te paso. Y él terminó evocando una Arcadia utópica y magnífica, siempre lo hacía, pero era una Arcadia quejosa, a la que él siempre le criticaba. Ese Uruguay perdido era un poco Aragán. Ese Uruguay ideal llega tarde a todas las cosas. Había en todos sus trabajos de historia un sesgo en cuanto a esa Arcadia perdida. Pero Maggi no fue ganando en dureza, sino que ganó en amistades, ganó en sabiduría, ganó, yo diría, en dulzura y comprensión, y accedió al final de su vida, y esto también te va a encantar, como te encantó lo que te dijo el ruso, accedió finalmente a la fama pública, porque el que escribía para los programas de radio era anónimo, él no salía. Eso era mucha fama, pero una fama oculta. El escritor, bueno, sí, el autor teatral, pero se aquietó debajo del otro, que cumplió 20 papeles distintos. Y al final de su vida, la tertulia le devolvió eso que tanto le gustaba. El consultorio en el bar de la esquina, el reconocimiento cuando entraba, una situación de generosidad, estar en situación permanente de dar. Fue muy feliz con eso. Y lo decía siempre, la tertulia es maravillosa porque te lleva a toda la gente. Yo me empeñé años en escribir para que me leyeran gente que ahora me escucha. Y mirá la diferencia, queridita, las dos cosas me encantan. Hugo tiene micrófono propio por unos segundos por lo menos. ¿Qué ibas a agregar? No, nada. Escuchando a Ana, me acordé de una de las cosas que conversamos con Maggi por el 2010, 2012, en esos años. Y Maggi, aparte de todo lo que tenía ahí, que se está diciendo y se ha dicho, y del humor y demás, tenía, como pocos, los pies sobre la tierra. Su cosa de empresario, todo eso, ¿no? Esa dimensión, ¿no? Que haber trabajado en el Banco República, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también fue un militante político, y es la referencia, la comparación que hacías entre Benedetti y Carlos Maggi, pero con una apertura que quizás no tuvo Benedetti, porque esto, no sé si es muy conocido o poco, pero es importante decirlo, yo siento que vale la pena recordarlo, él estuvo involucrado en la fundación y en la creación del Frente Amplio. O sea, no es, no es un hombre que fuera cuadrado, ortodoxo, línea dura, etc. No, él tenía la libertad de pensar junto con lo que estaba viviendo. Y el Maggi que yo me entusiasmé cuando era un joven, que es el Maggi de los 60, cuando vi todas las obras que estrenó y leí los libros y demás, era un Maggi que te movía el piso y que tenía libertad. Y eso es una cosa que es importante. Era solamente eso, nada más. Tú, Russo, ¿qué foco elegiste? ¿Por dónde vas a ir en las facetas de Maggi? Y se me vienen varias, pero hay una cosa que vos mencionaste y que me trajo a la memoria algo de otra naturaleza. Y es cuando Maggi iba para la tertulia, a la que no llegó, Luisa me estaba llamando por teléfono para decir que pasamos en 15 minutos.
Es decir, el recorrido en el Mercedes, conduciendo Luisa, lo hacíamos con Maggi. Veo que se demora, hay una demora excesiva, me preocupa y en eso vuelve a llamar Luisa, entonces me da cuenta de lo que había pasado, que es cuando te llamo inmediatamente. Entonces, la relación con eso es porque en la casita de mis viejos, en Las Toscas, donde el Mercedes pasaba, sigue pasando. Entonces me quería transmitir esa sensación antes de contar algo. Yo estoy en el porche, la casita de mi vieja tiene porche, para un poco. Estoy bateando ahí y de pronto dobla por la F y entra en la 17 el Mercedes. Y ya hay un sobresalto y se pone de punta contra la reja. Uno no ve quién maneja, la luz del sol de ahí. Y esa instancia que se me repite todos los años, digamos, la podemos compartir con Luisa, que es la que baja para traerme un postre que me la da por encima de la reja. Quería contar eso. Porque Luisa cumple con los postres los días de cumpleaños. Nos engorda todo. Es la doña Petrona C. de Gandulfo de Las Toscas. No, quería decir algunas cosas que comentaba así. Con Maggi tuvimos actividades culturales, políticas, de todo tipo, algunas que estuvieron. Pero yo quería contar, me parece que es una anécdota que no conté. Nos pasó con el pibe una vuelta, que quedó hecho un poroto, 6 personajes en busca de un autor. Pirandello quedó chiquito porque un día estábamos en la oficina, como dice Ana, llama García Vigil por teléfono, me dice, mira, vengo de Venezuela, quiero hacer una ópera, tengo yo que sé qué, tenemos el suelillo que sé qué, tenemos 6 meses para hacerla. Por lo menos eran 15 días. Entonces, él le digo, ¿y qué es lo que querés? Mira, son los 100 años del fascismo, de Mussolini, yo qué sé qué, quiero hacer una ópera sobre lucha. Pero en 6 meses tiene que estar, dice. Le digo, para un poco. Aguantá. Che, pibe, ¿cómo la ves? Sí, vamos. Y ahí arrancamos. Y ahí empezamos a conversar y nos pasó lo siguiente con la escritura. La idea, mira, vamos a hacer Mussolini, sale del infierno, la condena de él es que eternamente tiene que salir del infierno y vivir todo lo que va a exponer la obra. Lo reciben 2 personajes, Primo Levi y la Madre del Pan. No venían a juzgarlo, sino que venían a testificar simplemente, a dar constancia. La Madre del Pan era un personaje importante porque terminaba siendo Madre del Pan porque llevaba el pan a los sublevados, tenía 2 hijos que fueron fusilados en las cuevas ardiatinas, y al final de la obra, cuando Mussolini la queda, que está con el capoto del ejército alemán que le dieron porque tenía frío, él sigue teniendo frío y aparece la Madre del Pan y él ya le dice, tengo frío, mucho frío, solo te puedo ofrecer pan, le dice. Entonces, llegó un momento que teníamos que juntar todo lo que nos pasábamos, de mañana temprano, te das cuenta, nos pasábamos las escenas. Entonces, ordenamos todo, desapareció la Madre del Pan. Así mismo quedamos con el pibe que entramos a buscar. Hay un detalle que quería decir, la obra era simultáneamente traducida al italiano para que la musicalizara García Vigil. Era una futura nuera italiana que hablaba muy bien español y hacía las traducciones. Padecimos esos días. Había desaparecido el personaje. En los papeles no estaba. No estaba en ningún lado.
no estaba en la traducción. Hasta que de pronto oímos algo que le dijo a García Vigil, y que fue, no, ¿por qué una mujer tiene que aparecer como vendedora de pan? Tiene que ser otra cosa. No le gustó y lo borró. Para un poco, esa no la tenía. Era algo más que una traductora. Ni Pirandello, tenía su espíritu militante, digamos. Hasta que un día el pibe me llama antes de hora, levanto el auricular y me dice, la encontré. En los primeros correos revisó todo eso como a los 5 días y se pudo hacer la ópera por ese milagro. Quería contar esto como anécdota porque de las otras que tuvimos, que fueron políticas y sociales y carcelarias, digamos, al pibe se le recuerda así, como cuando nos volvimos a encontrar el boliche después de haber cerrado la ópera, y nos miramos y largamos la risa. Así lo despido. Me queda la duda de cómo reaccionó la traductora cuando reapareció el personaje. ¿Quién tradujo al personaje? ¿Buscaron otra? Había muchas nueras. Dicen que la traductora dijo autor y traductor. No, sin micrófono, Ana. Pero tú eres la experta del micrófono. Dicen que la traductora dijo autore traditore. Pablo, seguimos con tu ángulo. Con mucho gusto. Anita me hizo acordar, como si fuera poco, de que Carlos era hincha de Atenas. Qué difícil encontrarle defectos, ¿no? Y le encantaba y había salido en la trupa ateniense. Déjenme hacerle este pequeño homenaje a mi papá Henricón y a mi abuelo Daniel. Los unía a eso. Y la trupa ateniense. La trupa ateniense, el amor al viejo Atenas, que no es el actual. Estuve pensando, después voy a decir las cosas positivas, pero estuve pensando las cosas negativas en el sentido de qué le molestaba a Carlos, qué lo ponía de mal humor, qué lo indignaba, cómo insultaba. Es muy curioso, por muy pocas cosas. Los insultos eran espectaculares porque eran muy finos, propios de él. Papá frita, voz alegre. Por supuesto nos faltaba un hijo de puta, pero siempre tenía una originalidad extraordinaria. Y lo indignaban pocas cosas. Lógicamente, esto parece una novela de Paul Auster, porque yo conocía a Carlos en esa etapa dulce, Anita, de la que vos hablabas. Tenía una calidez, una conmiseración, un sentido de la fraternidad, que siempre estaban, como él era tan humanista, por encima del sarcasmo, una lucidez, un afán modernista, era un fenómeno. ¿Y qué es lo que recurrentemente le molestaba a Carlos? Yo pienso que alguien fuera excesivamente antivallista, de Valle y Ordóñez, que alguien fuera excesivamente anti-Club Atlético Peñarol, y que alguien se atreviera, y esto era directamente motivo de desprecio moral, a defender a la industria tabacalera frente a él. Con eso no se jodía con Carlos. Para él era un tema moral, él quería aniquilar la industria tabacalera por vía judicial y 2 de sus mejores amigos habían muerto por culpa del cigarrillo. Es curioso porque él decía que tenía mejor oído que pluma, entonces en esto sí habría que decir que o era muy modesto o mentía, porque nadie escribe con esa facilidad horóscopos, la ópera esa que ya que veo en la India, otras personas que la hizo posible, y el recordado Federico, que hizo con el ruso. Los ensayos extraordinarios que escribió Carlos. Un libro sobre Naná que nos llevamos con Juan Arrillaga, él se llevó a un viaje que hicimos en Brasil y yo justo ese no lo conocía, extraordinario. Es decir, y las columnas de actualidad del diario,
y las obras de teatro, por las que a mi juicio sigue siendo subvalorado. Es decir, se lo valora así, pero no en la dimensión en que corresponde, me parece. Me parece que lo que decía Hugo es muy importante. Para él la libertad era clave. Y no era Cuadrado, era un socialdemócrata libertario, una mezcla rarísima. Rarísima. Siempre fue socialdemócrata y siempre fue libertario, que es una palabra un poco bastardeada hoy. Si quieren, anarquista no era porque creía mucho en Estado de Derecho, pero digamos libertario. Yo le debo haberme convertido, ya era periodista, pero haberme convertido en escritor. Sus consejos estaban llenos de entusiasmo, dulzura y convencimiento, convicción, y esto Emiliano también lo sabe muy bien. Y uno me parece que se sentía a salvo con él. Se sentía a salvo con él. Una vez le pregunté por Ida, por Ángel Rama, por gente que él quiso mucho, Maneco sobre todo, y me dijo lo siguiente: mi percepción del cariño y del trato que tuve con mi gente más cercana implica que yo estuviera presente conmigo ahí. Es decir, que es un tiempo conmigo adentro y con ellos también. Y la verdad es que ese tiempo también es mi recuerdo y es indestructible. O sea, cómo darle a cada palabra esa calidez extraordinaria. Por eso él repetía que prefería ser amigo de Cervantes que de Borges, aunque sé que con Ida tenía diferencias porque Ida defendía la poesía de Borges y lo bien que hacía, y él lo criticaba en todo, y creo que ahí tenía razón Ida. Pero no importa, hablo del alma de Carlos. El alma de Carlos estaba en cada texto, incluyendo cosas de las que nunca nos enteraremos, por suerte. Porque él pidió que no nos enteráramos, pero que eran tan magistrales como las que firmaba. Creo también que era siempre sorprendente escucharlo. Recuerdo una comida, eran las 2 de la mañana, estábamos con Ona India, con Yulisa Reynoso, con Carlos. Y Yulisa Reynoso, la ex embajadora, le dice: bueno, Carlos, vamos terminando, es tarde. Y él le dice: ¿para usted es tarde? No, estoy bien. Tomó 2 litros de coca esa noche. Coca-Cola, le decía, es como uno light. Es lo mismo, ¿qué diferencia hay? Parecía joda que se fuera a morir. Carlos no se podía morir, y de hecho no está muerto. Y tenía la cualidad intrínseca del artista, que tiene que ser un poco intelectual, pero sobre todo tiene que tener grandeza moral, tiene que anteponer los principios a la ideología y tiene que ser un poco inconsciente respecto de qué es lo que lo hace grande, como García Márquez y como todos los grandes escritores. Yo creo que un escritor, un dramaturgo, alguien que vive del arte y puede explicar todo lo que hace, en el fondo no es tan bueno. Y él era muy consciente de esa cualidad de brujo que tenía y de la que hablaba poco. Y lo último que voy a decir, y por supuesto son cosas que uno va recordando y que acá tengo anotado Un cuervo en la madrugada, ¿te das cuenta? Podemos hablar 20 minutos de Un cuervo en la madrugada o de Frutos, pero él me dijo una vez algo que me quedó marcado porque creo que reúne algunas de sus tantas cualidades. Cuando llegue el fin del mundo, los uruguayos estarán a punto de hacer todo lo bueno que puedan hacer. Me parece que refleja su humor, su lucidez, su genio, y que una de las cosas que tenemos que hacer es no olvidarlo nunca, no por ser agradecidos con él, sino porque recordar a Maggi nos hace mejores como sociedad. Muchas gracias. Antes de seguir y escuchar a Hugo, y teniendo en cuenta cómo acá ha aparecido más de una vez, bueno, mi referencia al Maggi de la radio, pero de la radio de las tertulias, Rosenkopf habló de cómo lo conoció a Maggi cuando Carlos era guionista de radio, apareció obviamente el teatro.
quiero conectar todo eso a partir, no de lo que él hizo con nosotros, sino de cosas que él contaba, ¿no? Él fue efectivamente guionista en El Espectador y en Carve alrededor de los años 50, aquellas épocas de oro de la radio, cuando se libretaba buena parte del contenido en audiciones que estaban cargadas de actores y de locutores. Y él contaba, en esas charlas que hemos tenido, que los intelectuales de entonces lo miraban con desprecio. La radio no tenía demasiado prestigio en ese círculo. Pero, agregaba, se equivocaban de medio a medio. No se daban cuenta de que él tenía la oportunidad de probar sus textos 2 o 3 veces por semana en la fonoplatea, y así podía observar de cerca las reacciones del público ante tales o cuales recursos, con lo cual, sobre todo, decía, aprendí a medir los tiempos, que son tan importantes en el teatro. Así que en realidad aquel desdén con que algunos colegas lo juzgaban terminó siendo muy de corto plazo. Llegado el momento, él pudo escribir teatro de modo muy eficiente. Sí, eficiente. Él utilizaba la palabra eficaz. Él decía, mi teatro es un teatro eficaz y no tan literario. Ahí está, la unión entre una cosa y la otra. Y por último, ¿qué tipo de guiones escribía para radio? Lo que ya se mencionó acá. Puede sorprender a muchos de los lectores y oyentes de los últimos tiempos. Eran guiones de humor. De humor. ¿Cómo se llamaba aquel programa, decías? Los risatómicos, no, la cachada deportiva, ese tipo de programas, ¿no? Él lo confesaba sin vueltas y decía, ¿por qué? ¿Por qué escribía eso? Porque era lo que se pagaba más. Y contó que en esa época ganaba mucho dinero. Dijo una vez, me pagué todos los estudios, me casé, viví en Positos con auto y mi entrada fundamental provenía de aquella radio El Espectador. ¿Qué tal? Otra época, ¿no? Otros tiempos. Hugo. No, se podría hablar mucho, pero hay algo que no recordamos y que me parece que es muy importante de lo que hizo Maggi. No lo hizo solo, claro. Estaba Maneco, si no me equivoco, que se llamó una publicación durante la dictadura, ¿no? Es decir, No, Jaque también, ¿no? Jaque, ¿no? Jaque, sí, Jaque fue un esfuerzo, un proyecto colectivo pero que con Manolo Flores Silva, sobrino, él al frente, sí, claro, ahí estuvieron. No, decía eso porque esa parte también es importante recordar. Es decir, Maggi no dejó de luchar por lo que creía y por esos espacios de libertad y de hacerlo con quien fuera. Y esa es una de las cosas que a mí me parecen que es una de las lecciones, como decía Pablo, que importan del legado, además de las obras de teatro, de los ensayos, del humor, de lo que como yo he disfrutado como oyente de la tertulia, ¿no? Era un personaje, esa cosa de juego que tenía, y de libertad. Es un personaje que no dejó nunca de luchar por lo que creía. Y eso sin anteojeras. Y eso me parece que es un legado que hoy en día, y sobre todo ahora, murió en el 22, pero este año conmemoramos el medio siglo del golpe de Estado. Y entonces recordar a Maggi en este momento y lo que hizo junto con Manolo, con toda la gente y el grupo, me parece que es importante hacerlo. Nada más. En esa línea de creatividad al infinito, no hay que olvidar que Maggi fue Jorge.
Bueno, claro. El libro de Jorge fue aquel invento fantástico con Rubén Castillo, cuando se podía y no se podía decir, cuando había que levantar una audición de radio, cuando había que mantener un espacio de libertad que progresivamente se veía acotado. Y Maggi, con ese control de los tiempos y de los golpes de efecto, supo hacer aparecer un escritor misterioso que dejaba de manera anónima llegar sus notas, que eran pequeños capítulos, a manos de Rubén Castillo. Se creaba todo un misterio. Yo estaba Fue un radioteatro, de hecho. Fue un radioteatro. O sea, toda la gestación del Maravilloso. Club del Libro fue un radioteatro en varias etapas, empezando por la construcción de ese personaje. Exacto. Jorge, ¿no? Viene, no viene. Me acuerdo que además el criterio de Jorge era casi tomado de la escuela Torres Garciana y llevado a la radio, ¿no? Porque era la descripción del objeto. Recuerdo ser una adolescente, estar en la Ciudad de las Piedras, sentada, inmóvil al lado de la radio y escuchar objeto silla. Sí, que fue el con primero. Con una silla se hizo una descripción ontológica del mundo, Maggi. Fue una joya y todo era así hasta que armó el libro de Jorge. Y el libro de Jorge era para un club selecto de lectores, se repartía como una joya que iba en capítulos o en gotas por los hogares. Era como un código misterioso para la gente, era un elogio a la inteligencia y a la lectura. Y detrás de Jorge estaba Maggi, ¿no? En aras de inventar y de inventarse y de hacer caminos distintos, se convirtió en historiador, ¿no? Y agarró a Artigas como su único objeto, y lo alternó con otro objeto que fue Producto Bruto Interno, su página de crítica y de actualidad política y cultural a la vez, muy alimentada por Marcos, porque yo a veces le preguntaba, ¿de dónde saca usted estos datos maravillosos? Y un día me dijo, queridita Marcos, no digas mucho. Y era en ese diálogo con el hijo, esa cosa fermental, lo volcaba en la página y era implacable, pero llegaba enero y él decía, enero, febrero, hasta que no arranca el país de vuelta, yo me dedico a Artigas porque nadie piensa en este país cuando va a la playa. ¿Ah? Entonces, en esos meses él escribía de vuelta sobre Artigas. Y eran las llamadas del verano, porque yo escribía para mis libros cuando no tenía clase como profesora. Entonces nos hablábamos todos los días para hablar de Artigas. Era una cosa muy demencial, ¿no? Porque todas las noticias eran del siglo XIX. ¿No sabes lo que encontré? Y me decía, no sabes tal otra cosa. Y a veces se reía y decía, somos los únicos que leen el archivo Artigas. Pues claro, 30 y no sé cuántos tomos en aquella época. Y claro, nos peleábamos mucho por Artigas, porque él lo veía de una manera muy romántica y yo lo iba desmantelando, ¿no? Y yo decía, pero no me venga, no es perfecto. Mire qué horrible lo que dice acá. No, queridita, tú no entendés. Y siempre lo justificaba. Y luego el gran descubrimiento, ¿no? Teatral, el caciquillo. Entonces, aquel hijo que él quería inventar como hijo de Artigas a toda costa, por una frase. Entonces yo venía y le traía los documentos. Mire, Rivera diciéndole padre a fulanito, otro caudillo. Mire este otro, ve que no es lo mismo. Habíamos llegado a un punto. Me trae la partida de nacimiento con certificado del rey y yo digo que es hijo, mientras tanto no. Y nos peleábamos activamente con eso, ¿no? Nos encantaba. Y además fuimos juntos muchas veces al interior. Recuerdo un viaje fantástico por medio del campo, con los amigos del patrimonio de Salto. Entonces recorrimos todos los campamentos artiguistas, el corral de sopas que los dos queríamos conocer. Fue una aventura en una especie de combi con otros delirantes, así como nosotros, por el pasado y por la historia, que eran todos salteños. Nos quedamos en una estancia en donde en el comedor principal nos armaron cama como para 12, y Maggi, por supuesto, tenía cuarto aparte con baño y todo, porque era Maggi, ¿no? Una celebridad en medio de la campaña, y venían hasta los peones de los galpones a verlo. Claro, era Maggi que estaba de visita. Él inventaba cosas que disfrutaba siempre, ¿no? Y todas tenían que ser cosas desafiantes para el pensamiento. A propósito de esas idas al interior que compartieron, agregó esa otra faceta de la personalidad de Maggi, su pasión por recorrer el país. Porque
Yo contaba hace un rato cómo cada vez que movimos la tertulia, Maggi estaba, fuera donde fuera. Pero Maggi también recorrió el país con una gira que organizó el diario El País. Allá fue encantado. Y aparte iba a cada invitación que le hacían. Porque permanentemente, en la radio mismo o en su casa, recibía llamadas de teléfono, correos electrónicos diciéndole: nos encantaría que usted viniera a el pueblo tal, la ciudad cual, del departamento no sé qué, a dar una charla. Y Maggi organizaba e iba. Conocía mucho el país. Tenía ese fervor viajero que no sé si es algo tan común en un intelectual, ¿no? No es lo que uno asocia con un intelectual, más bien, no sé, urbano sobre todo, y sobre todo montevideano en muchos casos, ¿no? Russo, estás demasiado pensativo. Escuchando atentamente. Y sin micrófono, por supuesto. Bueno, escuchaba y... Está casi tocándote el final. Cerrás. Mira, si estuviera el pibe en la mesa, lo primero que preguntaría, ¿no saben cómo va Uruguay? Eso, ¿alguien puede contarnos qué pasó? ¿Cómo le fue a la sub-20? 0-0. ¿Ya terminó? Bueno, estamos bien. Con el pibe hicimos más cosas de las que hemos hablado. Yo prefiero no hablar, pero quiero recordar, el otro día lo mencionaron en un programa de televisión con mucho respeto. Lo que mencionaba vos, recuerdo una asamblea de intelectuales de la primera época del Frente. Carlos Martínez Moreno y el pibe eran los que estaban dirigiendo la mesa. Y bueno, y con el tiempo, a partir del algo hay que hacer, concebimos que el patrimonio que nos une y más importante que tiene el Uruguay son los niños. Y entonces a eso se referían. Por encima de las diferencias están los niños. Creamos INPAN, Infancia Patrimonio Nacional, que tuvo viandazos de todas partes, pero que tuvo aceptación de muchas partes y que todavía lo siguen mencionando como un ejemplo de capacidad de tender puentes. Estamos hablando de 1995, por ahí, ¿no? Sí, aproximadamente. Marzo. Y bueno, quería decir con una integración que estuvimos muy abierta, muy plural, ¿no? Muy plural de todos los sectores. Había gobierno blanco, venía la ministra, había militares, había sindicalistas, había sindicatos, había partidos, bueno, luego le ofrecimos a Rama colaborar porque se creó una distribución de alimentos para niños, una red muy importante, y bueno, finalmente Rama se quedó con eso sin más diálogo. Digamos, en el diccionario dice garronear, ¿no? Bueno, quería hacer referencia a eso porque eso trajo como consecuencia reuniones en las tocas, en la casa, con figuras de primera línea de todos los niveles, en un segundo plano, aunque estábamos en esa actividad, y lo mismo en otros temas políticos y culturales, donde de alguna manera dedicábamos energía, pienso y acuerdos, y digamos, era un hombre ideal para tener acuerdos hasta en las diferencias. A Pablo le había quedado ahí una observación. En realidad, una cosa muy breve, consecuencia de lo que acaban de decir Anita y el Russo. Primero, que Carlos estaba muy orgulloso de Infancia Patrimonio Nacional. Era una de las pocas cosas de las que no hablaba con modestia, hablaba con orgullo, porque él pensaba que representaba lo mejor del Uruguay y que esa era una tradición que él tenía que continuar, ¿tá? Y anteponía la fraternidad de los niños al rencor de los mayores, así lo decía.
Y lo otro, que no pensaba decir, pero es muy breve y tiene que ver con lo que decía Anita, es cierto. También se enojaba cuando le hablaban mal de Artigas o le sacaban ese Artigas idílico. Es que una vez le pregunté si tenían algo en común Onetti y Artigas. Y como en el fondo es una respuesta autobiográfica, voy a leerla y es muy breve. Él responde lo siguiente: es una aproximación extraña. Lo primero que tienen en común es que los dos eran muy talentosos. Cada uno en lo suyo se inventaba cosas formidables, pero también los une otra característica, que es el fenómeno moral. Artigas era un actor político por vocación, caracterizado por una moral muy estricta, muy mantenida y muy diferente al mundo en el cual se movía. Y Onetti, que parecía un habitante de la noche y un rebelde a todo, con una vida extraña e irregular, en realidad era una persona que estaba pendiente siempre de las obligaciones morales de su trabajo. El centro de su vida era escribir. Creo que para Carlos también, y por supuesto vivir mejorándonos la vida a todos. Estamos en la hora y creo que ese fue un buen final. ¿No? ¿Usted qué dice, profe? ¿Qué dice la autoridad en esta mesa? Yo la autoridad, La qué mal autoridad está del este Estado país. en esta mesa es usted. Qué mal está este país si yo soy la autoridad. Digo que fue un final perfecto. Y es una noche perfecta y tenemos la mejor de las compañías porque ha sido un honor que nos acompañaran con tan respetuoso silencio y tan certeras aplausos y carcajadas. Estuvieron bárbaros. Muchas gracias a todos.